con ustedes la hoja, mi pantalla, donde yo siempre estoy trabajando. Entonces, había algo fundamental, que ya me acuerdo, que era la forma para escribir nosotros las derivadas parciales de una función. Es más, me acuerdo que habíamos visto hasta la interpretación. Entonces yo quiero que recordemos algo. Por ejemplo, esto es para enlazar la clase anterior con esta. Si yo, por ejemplo, pongan mucha atención, yo tengo una función f de x, y, que es igual, por ejemplo, a e elevado a la x al cuadrado y a la 3. Y a mí me están pidiendo hallar la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Esto se llama derivadas parciales porque se va a derivar parcialmente con respecto a x o parcialmente con respecto a y. En todo caso, si yo voy a derivar a la función f de xy, que se escribe con este simbolito que parece una D como acostada, respecto de la variable x, yo tengo que decir aquí que voy a derivar respecto de x a e elevado a la x cuadrado y al cubo. Entonces aquí viene el análisis de ustedes. Si ustedes ven, yo tengo aquí la función de Euler elevada a un producto de dos valores que en todo caso son las variables x cuadrado y al cubo. Pero como estoy derivando con respecto a x, quiere decir que en todo caso aquí la variable y se va a comportar como una constante. Quiere decir al final que la derivada parcial de f respecto de x en cualquier valor de x, y que está en el dominio de la función va a ser la derivada de e a la x, que es e elevado a la x cuadrado y al cubo, multiplicado por la derivada del exponente respecto de x, que es x cuadrado y al cubo. Nosotros habíamos hecho una función trigonométrica, pero en todo caso aquí la derivada de f respecto de x en el valor xy va a ser igual. Cuando yo calculo la derivada, me queda e a la x cuadrado y al cubo. Pero si yo derivo aquí, recuerden, tengo que derivar respecto de x. Quiere decir que al derivar respecto de x me queda 2x que multiplica y al cubo porque se comporta como constante. Ya aquí para el problema, o si ustedes quieren, para escribirlo de una forma un poco más elegante, escriben todo este factor delante del e y les queda de esta forma. La segunda parte se la voy a dejar a ustedes para que la vean, ¿ok? Para que ustedes la trabajen. También habíamos visto una derivada implícita. Entonces, en la derivada implícita, recordando lo que nosotros habíamos visto, yo podía tener una función de la forma, por decir algo, x al cuadrado y al cubo, más 6x y z igual a, vamos a colocar aquí, por ejemplo, 3. Y en esta parte les puede pedir a ustedes determinar cuánto vale la derivada de z respecto de x en esa expresión. Ahora, si yo voy a derivar respecto de x en esta expresión, ustedes podrían decir, ah, profesor, quiere decir que yo puedo despejar la z. Claro que pueden despejar la z, pero en todo caso, aquí, como lo vamos a hacer en forma implícita, ustedes dicen, la función z la voy a llamar yo una función z que va a depender de x y de y. En la clase anterior nosotros le colocamos aquí una f, pero es para que nos vamos familiarizando. Yo puedo colocar z. Quiere decir que yo puedo derivar a z respecto de x, pero también puedo derivar a z respecto de y. Ahora, tanto la variable y como la variable z para nosotros son variables independientes entre sí. Y eso hay que tenerlo claro, porque cuando yo derivo derivadas independientes entre sí, eso me da 0.
Entonces ustedes dirán, ajá, ¿de qué manera nosotros podemos entonces derivar todo esto? Ustedes dicen, bueno, voy a derivar a toda la expresión respecto de X. ¿Y por qué de X? Porque eso es lo que está pidiendo acá. Entonces, la expresión que tengo arriba, esta que está aquí, que la estoy encerrando en la nubecita, la voy a derivar con respecto a X. Y se comporta como una constante. Y se comporta como una constante. Pero Z se comporta como la que va a quedar implícita. Entonces, al derivar esta primera parte, aquí me va a quedar que esto es 2x elevado, perdón, me va a quedar, sí, está bien, 2x elevado a la 1, ¿cierto? Por y elevado a la 3, más, cuando yo voy a derivar acá, yo tengo un producto. Voy a escribir el 6 por aquí aparte y voy a abrir un corchete. A lo que yo derivo x respecto de x es 1. Quiere decir que me queda iz. Entonces yo escribo por acá iz más. A lo que yo derivo y respecto de x, como es independiente, esa me da 0. No hay que colocarla. Pero cuando yo derivo z, al derivar z me queda 6 por x por la derivada de z respecto de x. Y todo esto igual. Por supuesto que como la derivada de 3 es 0, aquí me da 0. Entonces, yo puedo multiplicar todo por 6 o dividir todo por 2. Si divido todo por 2 me quedaría xy al cubo más 3y por z más 18x derivada parcial de z respecto de x igual a 0. ¿Y qué es lo que me tocaría a mí aquí? Despejar cuánto vale esta derivada, que es la que me están pidiendo aquí. Entonces, cuando yo despejo, voy a tomar otra hoja en mi pantalla. Aquí lo que puedo ver claramente es que la derivada parcial de z respecto de x va a ser igual. Este término y este término pasan a restar. Quiere decir que puedo escribir menos factor común que va a multiplicar a x por y al cubo más 3y por z. Y todo esto va a quedar dividido indudablemente entre 18. ¿18 qué? 18x. Ya aquí ya no puedo simplificar ni nada. Quiere decir que finalmente este es el resultado esperado. ¿Ok? Preguntas al respecto. Ninguna, profe. Perfecto. Vamos ahora a lo que son las derivadas de orden superior. Subrayamos. ¿Ok? Vamos a subrayar esta parte que es una temática importante. La situación es la siguiente. Ponga atención. Si yo escribo... ya va. Si yo escribo f así, yo sé que esa es la derivada. Si yo escribo f así y así, quiere decir que estoy derivando dos veces. Entonces, hay algunos libros que lo escriben de otra forma, pero a mí me gusta escribirlo de la forma usual que aparece. Y es así. Voy a derivar respecto de x, abro un paréntesis, voy a derivar respecto de x a la función f. Entonces, si ustedes ven en esta estructura, tenemos que aprender a leer. Aquí esto significa esto y esto es derivada de la derivada, entonces ustedes dicen derivada de orden 2. ¿De quién? De la función f. Y escriben ahora de derecha a izquierda respecto de x, respecto de x. Ah, pero esto se puede resumir como la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Recuerden, esto se lee derivada segunda y esto es respecto de x dos veces. Eso es lo que se llama derivadas de orden superior. Si yo, por ejemplo,
Yo ahora digo, voy a derivar respecto de x a la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Cuando yo quito los paréntesis, como la derivada es un operador lineal, la derivada de la derivada de orden 2 me queda derivada de orden 3 de la función. Respecto de x2, respecto de x1. Y eso se puede resumir como la derivada de orden 3 de la función respecto de x 3 veces. ¿Ok? Y esa es una forma de poder establecerlo. Pero yo puedo también derivar respecto de y a la derivada segunda de f respecto de x dos veces. ¿Por qué? Porque la función f es una función campo escalar. Y cuando yo digo derivada de la derivada de orden 2, eso es derivada de orden 3 de la función. Respecto de x2, respecto de x1, respecto de x2, respecto de y1, perdón. Y queda de esta forma. ¿Por qué? Porque las variables x y y son variables independientes. Recuerden, en la parte del denominador, las derivadas son de izquierda a derecha. Si yo, por ejemplo, la voy a escribir con este tipo de notación, la notación en este lado sería, ahora que voy a escribir a f, lo voy a derivar con x y después con y. En otras palabras, aquí se hace de izquierda a derecha. Y eso hay que tenerlo presente para que no tengamos inconvenientes a futuro cuando vamos a derivar. Recuerden, cuando estoy derivando de esta manera, primero se deriva de x respecto de x dos veces y lo que queda una vez respecto de y. Pero si lo veo así, aquí me dice derive con respecto a x, vuelva a derivar con respecto a x y después derive finalmente con y. Tanto esto como esto son expresiones que son en todo caso para nosotros equivalentes. Vamos a hacer un ejemplo para que lo vean. En este ejemplo, voy a suponer que tengo una función polinómica múltiple, que tengo x a la 3 más x al cuadrado y a la 3 menos 2y al cuadrado. Esta función tiene una representación gráfica en R3, pero eso por ahora no me interesa, porque ahorita nosotros lo que estamos haciendo es el procedimiento algebraico. Entonces, observen algo. Voy a escribir por acá, solución. ¿Qué derivadas puedo encontrar aquí? Yo puedo encontrar la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y, la derivada segunda de f con respecto a y con respecto a x, la derivada segunda de f con respecto a x dos veces, y así sucesivamente todas las derivadas que yo necesite. Yo solo voy a calcular en todo caso esta y esta que está acá. El resto les queda a ustedes. Entonces, si yo voy a derivar a f respecto de x, quiere decir que yo voy a derivar con respecto a x a la 3 más x al cuadrado más y al cubo menos 2y al cuadrado. Tomo otra hoja en mi pantalla y procedo a resolver. Quiere decir que la derivada de f respecto de x va a ser igual. Si yo derivo con respecto a x, como es la misma variable, me queda 3x al cuadrado. Más, si voy a derivar aquí este producto y se comporta como constante, quiere decir que aquí me queda 2 por x por y al cubo. Menos, si voy a derivar aquí con respecto a x, como x e y son variables independientes, esa me da 0. Ustedes dirán, profesor, ¿tengo que colocar el 0? No, no hace falta. Quiere decir que finalmente la derivada de f respecto de x es 3x al cuadrado más 2x al cubo. Voy a encerrar esto en una nubecita, no importa el color, y esta que está aquí es la que me están pidiendo aquí en un inicio. Ahora voy a calcular. Pero dije esta. Bueno, vamos a calcular esta. Como yo ya calculé la derivada con respecto a x, ahora voy a aplicarle a esto la derivada con respecto a y. Y fíjense, voy a derivar
respecto de y a la derivada de f respecto de x. Y eso va a ser igual a la derivada respecto de y de 3x cuadrado más 2x y al cubo. Cuando yo derivo, recuerden, derivada de la derivada, derivada de orden 2 de f. Siempre de derecha a izquierda respecto de x y final respecto de y que coincide con esta. Cuando yo derivo respecto de y como x es independiente con y, esa me da 0. Voy a derivar respecto de y, x se comporta como constante, derivo y al cubo, 3 por 2, 6, 6x y al cuadrado. Quiere decir que finalmente la derivada segunda de f respecto de x respecto de y es igual a 6x y al cuadrado. Y esta sí es la respuesta. El resto de los ejemplos les va a quedar a ustedes allí para que lo determinen. ¿Ok? Hay un teorema que nosotros necesitamos para resolver máximos y mínimos que se llama el teorema de Clairaut. Lo voy a escribir. Clairaut. Eso es en francés, pero se pronuncia Clairaut. Creo que es así, pero bueno. Este teorema lo que dice es lo siguiente, que si yo tengo una función f de x, y que está definida en un disco D que contiene al punto A, B, y además la derivada de f respecto de x. Perdón. La derivada segunda de f respecto de x respecto de y, coma, y la derivada segunda de f respecto de y respecto de x son continuas en D. ¿Quién es D? El disco. Entonces, siempre se va a cumplir que la derivada segunda de f evaluada en x y evaluada en y, perdón, respecto de x, respecto de y, evaluada en AB, es lo mismo que la derivada de f respecto de y, respecto de x, evaluada en AB. Y aquí tenemos nosotros esta fórmula que es muy potente para resolver máximos y mínimos y desarrollos en serie de Taylor más adelante. Ustedes dirán, profesor, ¿y esto del disco abierto qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es lo siguiente, pongan atención, que si yo estoy en un sistema referencial de 2 dimensiones y yo digo que este es el eje Y y este es el eje X, yo puedo en el centro centrar un disco, pero ustedes dicen, profesor, pero ese disco está en el centro. Bueno, vamos a ponerlo en otra parte, yo lo puedo poner aquí. Y yo puedo decir en este disco que el disco tiene un centro, pero que aquí hay un punto y que ese punto azul es el punto AB. Este es el punto azul. Entonces lo que me está diciendo a mí es que si yo tengo una función f de x, y que está definida para cualquier punto que está aquí, yo puedo tomar un puntito aquí, que ese puntito AB, y decir que las derivadas de orden 2 mixtas o cruzadas, ¿cómo son? Iguales, ¿ok? Para que lo sepan, son iguales. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿cómo sería una derivada de orden 3?
Fíjense algo. Si yo, por ejemplo, yo escribo, voy a poner por aquí, orden 3. Si yo tengo f, derivada en x, derivada en y, derivada en y, recuerden que aquí es de izquierda a derecha. Entonces esto lo puedo escribir de esta manera. Pongan atención. Voy a derivar respecto de y, que es este, y voy a derivar a f respecto de x respecto de y. Y esto es para que coincida, porque de aquí es de izquierda a derecha, pero de aquí es de derecha a izquierda. Y esto lo puedo escribir como, aquí me falta un 2. Y esto lo puedo escribir como derivada de orden 1, derivada de orden 2, derivada de orden 3 de la función. Respecto de x, que es este, y respecto de y, que es 2 veces. Y si ustedes ven aquí, 2 veces respecto de y, una vez respecto de x. Y así es como se ven las derivadas de orden 3. El semestre que viene, si yo les voy a dar clase, nosotros vamos a ver una materia que se llama ecuaciones diferenciales. Y esta parte de las ecuaciones diferenciales que yo estoy aquí subrayando es la última parte, el último tema que se ve en ecuaciones diferenciales. Pero aquí simplemente les voy a mostrar la relación que hay entre el cálculo 3 y las ecuaciones diferenciales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando yo tengo una función u, que sigue siendo una función u, que depende de x, y, es porque de forma de diagrama u depende de x y u depende de y. Y esta ecuación diferencial usual que sale de u, que es una de las más clásicas, es lo que se llama la ecuación que se usa más, que es la ecuación de Laplace, que es un laplaciano. Y esa lo que dice es que la derivada parcial de orden 2 de u respecto de x 2 veces, más la derivada parcial de segunda de u respecto de y 2 veces, eso siempre me da 0. Y este tipo de expresión, como les dije, nosotros la vamos a estudiar el semestre que viene. Pero como a mí me gusta ir adelantando algunas cosas, yo les voy a dar un ejemplo. Quiere decir que si yo tengo una función u de x, y como una función f, y yo digo que esa función es igual a e elevado a la x multiplicado por el seno de y, si yo quiero saber si esto es una solución de esta ecuación, yo tengo que hallar las derivadas de orden 2. Entonces, como yo tengo que hallar las derivadas de orden 2 de esta función, digo, voy a derivar a u respecto de x, y aquí digo evaluado en cualquier x, y. Quiere decir que voy a derivar respecto de x a e a la x seno de y. Si ustedes pueden ver en esta parte, y se comporta como constante. Quiere decir que el seno de y es una constante. La única que voy a derivar es esto. Pero la derivada de e a la x es e a la x por el seno de y. Si yo vuelvo a derivar porque necesito la derivada de orden 2, yo digo voy a derivar respecto de x a la derivada de u respecto de x en cualquier punto x, y de su dominio. Derivada de la derivada, derivada de orden 2 de u, respecto de x, respecto de x, respecto de x 2 veces. ¿Dónde? En cualquier x, y del dominio. Pero como voy a derivar esta, que es la que va dentro del paréntesis, seno de y sigue siendo constante. Quiere decir que yo derivo e a la x. Entonces me queda e a la x que multiplica el seno de y. Ya conseguí cuánto vale la derivada de orden 2 que yo tengo que sustituir aquí en esta parte. Ahora vamos a hallar la derivada de u respecto de y. Lo voy a hacer en otro color azul. Quiere decir que la derivada de u respecto de y en cualquier valor x, y va a ser igual
a derivar la ecuación que supuestamente es solución e elevado a la x por el seno de y. En esta parte, como voy a derivar respecto de y, e a la x se comporta como constante. Quiere decir que la que derivo es el seno. Ahora, ¿cuánto vale la derivada del seno? Y ustedes dicen, profesor, la derivada del seno es el coseno. Quiere decir que me queda e a la x que multiplica el coseno de y. Pero esta que está aquí la tengo que derivar nuevamente con respecto a y porque yo necesito la derivada de orden 2. Quiere decir que voy a derivar respecto de y a la derivada de u respecto de y en cualquier xy. Derivada de la derivada es derivada de orden 2. ¿De quién? De u. Respecto de y, respecto de y, respecto de y dos veces. Y eso va a ser igual a derivar esto respecto de y. Pero como la derivada de e a la x se comporta como constante, la única que yo tengo que derivar es el coseno. Y la derivada del coseno es el menos seno. Quiere decir que me queda menos e a la x por el seno de y. Es decir, que ya tengo ahora aquí la respuesta. Y si nosotros podemos ver, cuando yo digo que ya no me queda espacio acá, tomo otra hoja en mi pizarra, la derivada de orden 2 de u respecto de x dos veces, evaluado en xy, más la derivada parcial de u respecto de y dos veces, evaluado en xy, va a ser igual. ¿Cuánto me dio la derivada de u respecto de x? Me dio, aquí está, mírenla, e a la x seno de y. Entonces yo escribo aquí e a la x seno de y. ¿Y cuánto me dio la derivada de orden 2 de u respecto de y dos veces? Es esta última que tengo acá y me dio menos e a la x seno de y. Como esta es opuesta de esta, ¿cuánto me da? 0. ¿Qué quiere decir eso? Que u de xy igual a e a la x seno de y es una solución de la ecuación de Laplace. Pregunta al respecto, ¿está claro? Voy a asumir por su silencio que está claro. Hay otra ecuación diferencial muy importante, que es la ecuación que se llama ecuación de onda. Y esa ecuación de onda tiene una fórmula y dice que la derivada segunda de u respecto del tiempo dos veces es igual a la constante al cuadrado, perdón, a al cuadrado, que es una constante del medio donde está la onda, multiplicado por la derivada parcial de u, pero esta vez respecto de x como un desplazamiento. Y yo tengo aquí otra ecuación diferencial donde yo les puedo dar una función y pedir que ustedes verifiquen si es solución. ¿Ok? ¿Cuántas funciones existen? Hay muchas. Hay una extensión de la ecuación de Laplace. Y esa extensión, voy a escribir su fórmula aquí abajo. Dice que la derivada de orden 2 de u respecto de x dos veces, derivada de orden 2 de u respecto de y dos veces, y la derivada de u respecto de z dos veces es igual a 0. Es decir, esto es para cuando yo tengo una función campo escalar de la forma f mayúscula de x y z igual a 0. Por supuesto, cuando z es una función que depende de z en xy y las variables xy son independientes entre sí. Y esto es lo que se llama la ecuación por extensión de la ecuación de Laplace. ¿Ok? Y esas son ecuaciones que se trabajan indudablemente en la parte
de las ecuaciones diferenciales que el semestre que viene nosotros vamos a estudiar en detalle si aquí su servidor le da ecuaciones diferenciales. Si no, le tocará entonces a otro profesor. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿dónde puedo conseguir yo los ejercicios de esta parte? Bueno, ustedes se van a ir a la sección 14.3 de la página 911 y van a tratar de ver los ejercicios que están dispuestos. Por ejemplo, aquí, del 5 al 8. Y después, del 15 al 40. Al 40 no, al 44. Y ahí tienen bastantes ejercicios con que resolver ustedes la parte primera de las derivadas parciales. Entonces, no, aquí hay más. Déjenme señalarle todas las que necesitamos. También van a ser las de la página, perdón, los ejercicios del 63 al 70. También me van a hacer del 75 al 79. También van a ser 81. También van a ser el 83. También van a ser el 88. Me faltó uno por aquí, el 87. Discúlpenme. Bueno, con eso más o menos. Hay otro tema que viene a continuación, que está relacionado con las derivadas parciales. Sin embargo, yo le voy a pasar una pequeña rayita aquí, porque vamos a señalar acá que esta parte que nosotros vamos a desarrollar aquí, es una continuación de esto. Entonces, esta parte que nos toca a nosotros aquí, me voy a ir a otra hoja nueva, disculpen. Esta parte que nos toca a nosotros aquí se llama planos tangentes y aproximaciones lineales. Y vamos a subrayar esto. Entonces ustedes dirán, profe, ¿cómo es eso de lo del plano tangente? Es como cuando uno está estudiando una recta tangente, ¿no? Si uno tiene una superficie, uno puede sobre la superficie tratar de encontrar un plano tangente. Vamos a ver si podemos hacer la gráfica de alguna función donde nos permita visualizar. Voy un momento a trabajar con ustedes en GeoGebra. Ok, aquí estamos. Recuerden que como vamos a trabajar en 3 dimensiones, nos vamos aquí a las 3 rayitas que están abajo. Le doy a los 3 puntitos. Y le digo que me dé una vista gráfica en 3 dimensiones. Aquí la cargo. Vamos a quitar esta vista de 2 dimensiones. Voy a quitar ese plano que está aquí para que solo me queden los ejes. En la entrada voy a escribir una función. Voy a escribir 2x elevado al cuadrado y a eso yo le voy a sumar y elevado al cuadrado. Bueno, si nosotros podemos visualizar aquí, mírenlo, yo tengo un paraboloide en esa parte que yo tengo acá. Ahora yo voy a dibujar aquí un plano, lo voy a escribir, perdón, y voy a escribir el plano que tiene valor 4x
más 2i y le resto 3 y le resto z. No, perdón, no le resto nada. Y lo dejo hasta allí. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, ustedes ven que parece que este plano que yo tengo aquí en color moradito, no es un plano tangente a esta superficie. Alguno de ustedes diría, ah, profesor, pero ¿en dónde? Vamos a aumentarlo un poquito. Miren. Es como si yo le dijera, hay un punto en común. Lo que pasa es que aquí no se visualiza bien. Pero hay un punto en común entre el plano, este que estoy dibujando yo, y el paraboloide, que es un punto común a ellos dos. Yo me voy a ir aquí a intersección y le voy a decir que me dé la intersección del paraboloide con el plano. Y vamos a ver qué ocurre. No lo veo aquí. Pero voy a poner un punto aquí, porque yo no sé por qué no está funcionando. Debería de funcionar. Yo no sé qué le está pasando al programa, que no me está graficando. Pero bueno, pasa que yo lo estoy utilizando en línea, pero voy a meter un punto. Y el punto va a tener coordenadas 1,1,3. Miren el punto. Lo voy a poner extremadamente grande y de otro color. Lo voy a poner color verde. Y el estilo lo voy a poner grande. Y le voy a decir también que me dé la etiqueta. Ok. Entonces observen. ¿Qué tienen en común este paraboloide azul y el plano este morado? ¿Qué tienen en común? ¿Ah? Bueno, aquí lo bajé, no importa. Aquí está. ¿Qué tienen en común estos dos valores? ¿Se puede visualizar aquí qué tienen en común? Tranquilo, pues. Punto A. Sí, tienen en común el punto A. Quiere decir que ese es el punto de tangencia. Es decir, que si yo tengo un paraboloide, va a existir un plano que pase por el punto 1, 1, 3, que es plano tangente. Y el plano tangente que yo tengo es este. Yo lo quito y lo pongo, miren. Y fíjense, ahí está el punto. Y yo vuelvo a poner el plano y ya está. Ahora voy a quitar el paraboloide, miren. Y el punto pertenece al... Lo que pasa es que lo exageré para que se viera. Tanto al plano como al paraboloide. Esa es la interpretación geométrica de eso. Ahora vamos a sacar las cuentas a ver qué es lo que pasa. Resulta que yo les acabo de dar un paraboloide. Voy a colocar por acá, ejemplo. Entonces yo les doy a ustedes un paraboloide que es de la forma z igual a... Ya se me olvidó. Déjenme ver cuál era. 2x cuadrado más y cuadrado. 2x al cuadrado más y al cuadrado. Necesito que ustedes intervengan, jóvenes, porque estoy aquí, discúlpenme, con un poco de sueño, pero necesito su intervención. La función z, ¿de cuántas variables depende? Díganme ustedes. De dos variables x y. Esa Es de decir, ajá, entonces yo voy a hallar la derivada de f respecto de x. Quiere decir que voy a derivar respecto de x a 2x cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuánto me da la derivada de esta suma? ¿Quién me dice? ¿4x? Exactamente.
Si yo tengo z y lo voy a derivar respecto de y, quiere decir que voy a derivar respecto de y a 2x cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuánto me da esta derivada? 2i. 2y. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y ese punto que usted tiene en la gráfica, este, que está aquí, es un punto A de coordenada 1, 1, 3? Me voy a ir al ejercicio. Entonces resulta que yo voy a escribir ese punto aquí A, que tiene coordenadas 1, 1, 3. Ah, pero nosotros recordamos que la primera coordenada es X, la segunda es Y y la tercera es Z. ¿Qué quiere decir esto? Que si Z es igual a 2X al cuadrado más Y al cuadrado, si yo sustituyo 1, 1 aquí, la imagen tiene que ser 3. Y vamos a ver, Z es igual a 2 que multiplica 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 1 por 2 es 2, y 2 más 1 es 3. Quiere decir que verifica. Quiere decir que el punto A, este punto, pertenece al paraboloide. Entonces, ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo yo voy a hallar ese plano que yo tengo que trabajar? Porque resulta que el plano que usted acaba de escribir aquí tiene como valor 4x más 2y menos 3. Pero como ves una función que depende de x y, esto es z. Quiere decir que z va a ser igual, y lo voy a escribir acá, z va a ser igual a, ya se me olvidó, a 4x más 2y menos 3. Entonces, el problema es que esto que está aquí es un plano tangente. Y yo lo grafiqué porque yo lo conozco. Ahora, ¿cómo se determina este plano tangente? Se determina con una fórmula. Y la fórmula la voy a escribir por aquí al lado. Esa fórmula dice lo siguiente. A z yo le resto z sub 0. Y eso va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x, evaluado en x sub 0 y sub 0. Y todo eso multiplicado por x menos x sub 0. Y a eso yo le voy a sumar la derivada parcial de f respecto de y, lo voy a evaluar en x sub 0 y sub 0, y lo voy a multiplicar por y menos y sub 0. Ahora ustedes dirán, ¿y quién es x sub 0 y sub 0 z sub 0? 1, 1, 3. Un punto que pertenece al paraboloide. Si es un punto que pertenece al paraboloide, quiere decir que este valor de z sub 0 yo lo puedo meter aquí. Y me queda entonces z menos 3. Igual. La derivada parcial de f respecto de x la tengo aquí, mírenla. Ah, pero yo tengo que evaluar en x sub 0 y sub 0. Quiere decir que si yo voy a evaluar esto en x sub 0 y sub 0, como nomás que tengo x, la evaluación de esto me da como resultado 4 que multiplica 1, porque es lo que vale aquí. Y si voy a evaluar este en el segundo valor, sería 2 que multiplica 1, porque es el valor que tengo aquí. Y el 3 que tengo aquí, como les dije, el 3 que yo estoy sustituyendo aquí. Entonces, ¿cuánto me da la derivada de f respecto de x en el punto 1, 1? Me dio 4. Entonces yo escribo aquí 4. Entonces a ese 4 yo lo tengo que multiplicar en esta expresión por x restándole x sub 0. Es decir, lo tengo que multiplicar por x restándole 1, porque resulta que x sub 0 es el 1. Más, ¿cuánto me dio la derivada de z respecto de y, que es la misma f? 2 por 1 es 2. Quiere decir que aquí escribo 2 y multiplico, según esta fórmula, por y menos y sub 0. Pero y sub 0, ¿cuánto vale? 1. Ahora voy a sacar las cuentas. Quiere decir que z menos 3 es igual, distributiva, 4x menos 4, distributiva, 2y menos 2. Quiere decir que si yo escribo este 3 para este lado, me va a quedar z es igual 4x más 2y menos 4 menos 2
más 3. Quiere decir que z va a ser igual 4x más 2y menos 4 menos 2 menos 6. Menos 6 más 3 me queda menos 3. Ahora vamos a analizar esta expresión que está acá. Esto que está aquí no es lo mismo que yo tengo aquí. Y esta es la forma en que uno va a calcular el plano tangente. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando yo tengo un ejercicio y yo tengo una gráfica, lo que tengo que buscar primero es un punto de la gráfica por donde va a pasar el plano tangente, a menos que a mí me digan otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Porque si a mí me dicen, no, yo quiero que usted calcule el plano tangente en otra parte, bueno, entonces se le da el plano tangente en otra parte y usted lo va a calcular. Entonces, en esencia, lo que tenemos que estar claro es de lo siguiente. Lo voy a formalizar en la próxima hoja. Si yo tengo una superficie y esa superficie yo la llamo S, y esa superficie tiene ecuación z igual a f de x, y en forma general, lo primero que tengo que hacer yo es buscar un punto A que tenga coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0 que pertenezca a la superficie. Cuando yo tengo ya el punto, entonces yo digo, voy a evaluar a z respecto de x y lo voy a evaluar en x sub 0 y sub 0, es decir, en estos dos. Y después yo busco la derivada de z respecto de y en x sub 0 y sub 0, es decir, en estos dos. Cuando yo tengo estos dos valores, entonces yo vengo y sustituyo en la fórmula. ¿Y cómo es la fórmula? Z menos z sub 0. Este es este valor. Y es igual a la derivada de f, vamos a escribirlo con z, que es lo mismo. La derivada de z respecto de x en x sub 0 y sub 0, que son estos dos, multiplicado por x menos x sub 0, más la derivada de z respecto de y evaluado en x sub 0 y sub 0 multiplicado por y menos y sub 0. Y resulta que aquí es donde yo tengo mi fórmula para calcular plano tangente. ¿Ok? Ya teniendo claro esto, ustedes dirán, profesor, ¿habrá otro programa para poder hacer las gráficas? Sí, hay muchos. Por ejemplo, voy a meterme un momentico en internet y voy a buscar... No, esto no. Y voy a buscar esto. Esto que está acá, están viendo lo que aparece en pantalla, ¿no? Que dice cálculo mi. ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, Ok, profe. esto que estoy... Ajá, Ah, no, que sí se ve. ok. Esto que le estoy mostrando yo aquí es una página de calculadora de un programa gratis que se llama Wiris. Entonces, ese programa me permite a mí no solo hacer cálculos, sino también hacer gráfica. Entonces uno se va aquí a cálculo, miren, y le da. Y aquí aparecen diferentes tipos de función. Para ver de qué manera yo las... Fíjense, aquí están las derivadas, que son derivadas parciales, ¿eh? Por ejemplo, yo voy a escribir aquí en la parte de arriba, entre paréntesis, voy a escribir 2x elevado al cuadrado, y después a eso yo le voy a sumar y elevado al cuadrado. Me voy a poner abajo y digo, yo quiero derivarlo con respecto a x. Yo me pongo aquí y me voy por aquí. Déjame ver dónde qué es el resultado. Verifica, ya no me acuerdo dónde es, pero vamos a buscarlo. Bueno, aproximar. Vamos a ver qué me da. Y fíjense que me está dando 4x, pero en realidad no es ese que tengo que usar. No me acuerdo, pero ahí está.
Entonces, esta es una de las formas en las cuales uno puede hallar las derivadas. Y fíjense que me está dando el 4x. ¿Ok? Entonces tiene para calcular dominio, para calcular curvas integrales, curvas, para hacer muchas gráficas. Vamos a ver a las gráficas. Región, histograma. Lo que pasa es que no consigo dónde ver la gráfica en 3 dimensiones. Bueno, en todo caso, aquí tienen ustedes cómo hacer derivadas. Si no les gusta estas páginas de Wiris, pueden utilizar la otra que nosotros habíamos dicho, el Symbolat. Y en el Symbolat, que es un solucionador matemático, también es gratis. Ustedes le dan y podemos ir aquí a soluciones y dice preálgebra, álgebra, precálculo, cálculo. Y en cálculo tenemos derivada de primer orden, segundo orden, en un punto, explícita. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero calcular la derivada de primer orden. Bueno, yo escojo esta, ¿no? Y resulta que voy a derivar aquí con respecto a x. Entonces ustedes dicen, voy a escribir la misma función, 2x elevado al cuadrado, y a eso yo todo le sumo y elevado al cuadrado. Y si ustedes ven, yo le digo aquí ir, y me está dando indudablemente el resultado. Fíjense que el resultado me está dando, ya va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Lo que pasa es que, déjenme ver qué pasó aquí. No está haciéndolo bien porque... Ah, no, aquí está, miren. La derivada de 2x es 4x. Pero aquí dice que la derivada de y al cuadrado es 2y, derivada de y respecto de x, porque lo está haciendo como si fuera una implícita. Y eso no puede ser. Déjenme ver aquí otra cosa. Ah, ya, es que teníamos que hacerlo con derivadas parciales, con esta, miren. Discúlpenme de verdad. Entonces quiero escribir acá x elevado al cuadrado, y a eso yo le sumo y elevado al cuadrado. Aquí me faltaba un 2. Y yo le digo ir, y ese sí me va a dar indudablemente el resultado de una vez. Y aquí está el resultado, mírenlo. El 4x. Lo que estoy viendo es yo cómo hacer la gráfica aquí. Voy a meterme aquí en gráficos a ver. Yo nunca lo he probado. Ah, sí. Sí puedo hacer la gráfica. Voy a escribir z igual a 2x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Pero me está dando aquí en 2 dimensiones. Tendría que buscar aquí la configuración para que me dé en 3 dimensiones. Bueno, aquí lo que estoy yo es simplemente probando, ¿no? Tendría que buscar aquí, voy a borrar esto. Tendría que ver aquí la manera de buscar, porque yo no lo he practicado todo, pero vamos a limpiar aquí. Vamos a ver si hay una manera de hacer un gráfico en 3 dimensiones. No, parece que este como que no tiene gráfico en 3 dimensiones. Debe haber. No, me lo está haciendo en cálculo simple. Entonces la opción que nosotros tenemos para hacer los gráficos mejores aquí, en GeoGebra. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y en WX máxima? En WX máxima hay que programar para poder hacer los resultados. Sin embargo, más adelante les voy explicando. Ok, volvamos entonces a la hoja donde nosotros vamos a trabajar. Ok, ya acabamos de ver la parte de los planos tangentes. ¿Ok? Ese plano tangente es una ecuación apenas del plano tangente. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que representa o va a representar para nosotros las aproximaciones lineales. Entonces digo por acá,
aproximaciones lineales. Subrayamos. Entonces, para las aproximaciones lineales, nosotros necesitamos establecer ciertas definiciones para poder llegar a lo que verdaderamente es una aproximación. La primera definición que nosotros vamos a trabajar, la voy a anotar por acá. Definición. 2 puntos. Entonces digo acá, si yo tengo una función z, que es f, que depende de dos variables x, y, coma, entonces yo puedo decir que f de x, y es diferenciable en un punto de la forma A, B, y ya vimos cómo es, ¿no? Un A, B que pertenece a un disco. Si delta Z, y delta Z no es nada más que decir, por ejemplo, la longitud de un tamaño, un Z2 menos un Z1, se puede aproximar, expresar, todavía no, de la forma, y la vamos a anotar por aquí abajo, y miren acá, el delta Z, este que está aquí, que es por decir algo, Z2 menos Z1 o Z3 menos Z2, o como ustedes le quieran decir, esto va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x evaluado en el punto A, B multiplicado por delta x. ¿Y quién es delta x? Como decirle x2 menos x1 más la derivada parcial de f respecto de y evaluado también en AB multiplicado por delta y. Y a eso yo le tengo que sumar dos funciones de error para cada variable, es decir, una función epsilon 1 que multiplica a delta x más una función epsilon 2 que multiplica a delta y. Cuando yo hablo de función me refiero a toda la estructura, porque el epsilon 1 y el epsilon 2 son para nosotros constantes. Ahora, el delta z será una buena aproximación de lo que debe ser el diferencial de z cuando la constante epsilon 1 y la constante epsilon 2 tienden a cero. Tienden a cero cuando precisamente tanto delta x como delta y también tienden a 0, 0. Es decir, se hacen muy pequeñitas. Es como si yo digo que x menos x sub 0 va a tender a 0 y como y menos y sub 0 va a tender a 0. Ahora, la parte importante de esta aproximación que tengo yo aquí, no me interesa mucho esto ni esto. Lo que a mí más me interesa es ver esto que está aquí. ¿Por qué? Porque a la final epsilon 1 por delta x y epsilon 2 por delta y, cuando son buenas aproximaciones, tienden a ser 0. Es decir, que tienden a desaparecer. Ya teniendo claro esta definición, ahora vamos a formalizar algo que se llama el teorema, y voy a subrayarlo, que me va a permitir a mí entonces establecer relación entre las derivadas parciales y las continuidades. Y eso dice lo siguiente. Si la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y existen muy cerca del punto, entre comillas, AB, recuerden que AB pertenece al disco, ¿ok? El disco, es como decir el dominio.
existen cerca del punto AB y además son continuas en AB, entonces la función f de xy es diferenciable. Y algunos de ustedes dirán, profesor, ¿qué significa la palabra diferenciable? Diferenciable quiere decir que yo tomo una función, la derivo, y su derivada es evaluable en el dominio de la función. Repito, yo tengo una función cualquiera, yo la derivo, bien sea respecto de x o bien sea respecto de y. Si el dominio de la función es d, entonces las derivadas parciales, si existen en el d, que es el dominio de la función, entonces yo puedo decir de que la función como tal es diferenciable. Porque una cosa es diferenciable y otra es derivable. Derivable es que yo le calcule su derivada y diferenciable es que yo evalúe en el dominio de la función. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Mostrar que la función f de xy igual a x por e elevado a la xy es diferenciable en el punto de coordenada 1,0. Es decir, este es el A y este es el B. Y determine su linealización ahí. Cuando digo ahí, es en este punto. ¿Ok? Además, encuentre la aproximación para la función f evaluada en 1.1, menos 0.1. Observen, la función es f de xy. El punto es AB. Y quiero hallar la aproximación de este valor usando toda todos estos datos que están acá. Entonces yo digo, voy a escribir mi solución. Voy a ir muy poco a poco para que lo entiendan. Lo primero que tengo que hacer yo en esta estructura es escribir nuevamente la función. Resulta que la función, lo voy a hacer en negro y disculpen. Resulta que la función que a mí me dicen es una función f de xy que es igual a x e a la xy. Esta función yo la puedo graficar. Me voy un momento en GeoGebra, voy a quitar esto y voy a meter aquí la función. Y la función es x que multiplica a e elevado a la xy. Y si ustedes ven la función, esta es la función que estoy estudiando. Voy a quitar este plano que me molesta. Miren, esta es la función. Parece una silla, ¿no? Volviendo acá. Entonces, primer paso. Nosotros venimos y decimos, voy a calcular las derivadas. Entonces yo digo, voy a calcular la derivada parcial de f respecto de x. ¿Dónde? En cualquier punto xy. Quiere decir que cuando yo voy a derivar esto, yo digo, voy a derivar respecto de x a x por e a la xy.
Si ustedes pueden ver, aquí tengo un factor y aquí tengo otro factor. Tengo que aplicar regla del producto. La regla del producto dice, yo tengo que derivar respecto de x al primer elemento y multiplicarlo por el segundo elemento sin derivar, más yo tengo que escribir el primer elemento sin derivar y multiplicarlo por la derivada, por supuesto que estamos trabajando con derivadas parciales, del segundo elemento que es e a la xy. Sigo acá. La derivada de x respecto de x, eso es 1, que multiplica a e a la xy, más x, que es esto. La derivada de e a la xy respecto de esto que tengo acá es lo mismo que, ya les voy a explicar acá. Es lo mismo que tengo yo acá, que en todo caso es, ya va que salte la hoja de acá, que cuando yo derivo aquí respecto de x, como e, su exponente tiene x y y, esto es, vamos a escribirlo bien, e a la xy. Pero como en el exponente yo tengo x, yo tengo que decir, voy a derivar respecto de x a xy. 1 por e a la xy es e a la xy, más x, e a la xy, y como yo voy a derivar aquí respecto de xy, sería la derivada de x por y derivado, por y sin derivar, pero como y se está comportando como constante, lo que me queda en todo caso es y, porque la derivada de x es 1, recuerden, y se comporta como una constante. Quiere decir que la derivada de f respecto de x en cualquier x y va a ser igual e a la xy más, pasemos este factor para acá, xy por e a la xy, y ya tengo la primera derivada de la función. Ahora ustedes van a calcular la derivada de f respecto de y. Si voy a calcular ahora la derivada de f respecto de y en cualquier xy, eso es lo mismo que tomar y derivar respecto de y a lo que está a la derecha, que ya sabemos que es x por e a la xy. Si hacemos el mismo procedimiento, vamos a verificar de que esto nos da como resultado x al cuadrado por e elevado a la xy. Este procedimiento se lo voy a dejar a ustedes para que lo comprueben. Quiere decir que la derivada de f respecto de x en cualquier valor xy me da como resultado x al cuadrado e a la xy. Y esto yo lo voy a encerrar aquí. Ya tengo las dos derivadas de esa expresión. Entonces, resulta que a mí me está diciendo el problema aquí que yo muestre si es diferenciable en este punto. Entonces, yo tengo que colocar el punto en este caso que tiene coordenadas 1,0. Y como les dije en un principio, yo tengo que evaluar esas derivadas. Quiere decir que la derivada de f respecto de x en el punto 1, 0 es tomar este y evaluarlo en el punto 1, 0. Entonces me queda que esto es elevado a la 1 por 0 más 1 por 0 multiplicado por e elevado a la 1 por 0. Quiere decir que la derivada parcial de f respecto de x en 1, 0 me da como resultado 1 por 0 es 0, me queda e a la 0. 1 por 0 es 0, por esto es 0, me queda 0. Y e elevado a la 0 me da 1, existe. Si hacemos lo otro con el otro resultado, voy a colocar la derivada de la función respecto de y en el punto 0, 1. Quiere decir que esto es e elevado a la 0 por 1, más, en este caso me queda es 0 por 1 por e elevado a la 0 por 1. Y como ustedes pueden ver, el resultado también es una constante. Entonces, como la función f derivada en x y la función f derivada en y son continuas,
Entonces, y me dieron un valor y resultaron en 1 y 1 respectivamente, entonces f de x, y es diferenciable. Ya tengo de que las dos derivadas hacen de que la función es diferenciable. Y esto es lo que me están pidiendo aquí primero, ¿ves? Determine, mostrar de que esto es diferenciable. Ya acabamos de comprobar esto. Ahora vamos a determinar su linealización para evaluar la función aquí. Quiere decir que ahora A vale 1.1 y que B vale menos 0.1. Entonces uno viene y dice, no, ¿de qué manera yo lo voy a hacer? Entonces por acá vamos a colocar continuación. En la continuación yo quiero conseguir la linealización. Lo voy a escribir con la letra L. Entonces voy a linealizar en X y la función. Y ustedes dirán, ¿y de qué manera lo vamos a escribir? Fíjense. Tomamos la función y la evaluamos en el punto 1, 0, que ese es el punto inicial que me dieron aquí. Miren. Y luego a eso, yo le voy a sumar la derivada parcial de f respecto de x evaluado en 1, 0. Y lo multiplico por x menos 1, que es el 1 que tengo aquí. A todo eso le voy a sumar la derivada parcial de f respecto de y en 1, 0. Fíjense que es la misma forma de la tangente. Y lo evalúo aquí en y menos 0. Si yo saco las cuentas de todo esto, quiere decir que la linealización de la función xy me está dando f de 1, 0. Yo tendría que evaluar en esta función cuánto vale en 1, 0. Aquí esto es 1 y a la 0 es 1. Y 1 por 1 me queda 1. Quiere decir que la función esta que está aquí, evaluada en 1, 0, me da 1. Más, ¿cuánto me dio la derivada de f respecto de x en 1, 0? Lo tenemos por aquí. La derivada nos dio 1 y la otra me dio 1. Quiere decir que aquí es 1 que multiplica a x menos 1 más 1 que multiplica a y menos 0. ¿Por qué 0? Porque la segunda coordenada es 0. Quiere decir que finalmente la linealización me queda que eso es 1 más. 1 por x es x. 1 por 1 es menos 1. 1 por y es y. Aquí yo puedo cancelar estos con 2, con estos dos valores, y me queda que la linealización de la función es x más y. Y ya conseguimos la linealización. Entonces, acabamos de determinar ahora la linealización. Ahora vamos a determinar el último valor, que es esta función. Entonces, ya finalmente, voy a colocar acá, finalmente, me están pidiendo a mí encontrar cuánto vale la función evaluada en 1,1, menos 0,1. Esto me lo están pidiendo a mí en el resultado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de qué manera nosotros lo podemos calcular? Bueno, yo puedo calcular aquí f de 1,1, menos 0.1 y eso va a ser igual. Algunos de ustedes dirán que esto tiene que ser una aproximación. Sí, indudablemente que es una aproximación. Y esto sería el 1,1 restándole el 0,1 y me da como resultado 1. Y si nosotros podemos comparar, aquí para comparar nosotros podemos ver que f de 1.1, menos 0.1 es igual
Si evaluamos en la función sería 1,1 por e elevado a la 1,1 multiplicado por menos 0,1. Y eso, si nosotros lo aproximamos, me da, usando la calculadora, 0,985. Y fíjense que este valor que está aquí se aproxima mucho al 1. Tendríamos que hacer más ejemplos de esta parte.